Bien, saludos y bienvenidos a todos. Vamos a continuar con esta temática referente a la herramienta educativa estadística para investigar. En esta ocasión vamos a trabajar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión e intervalos de confianza, utilizando el programa SPSS. Bien. Recordemos que siempre estamos trabajando con dos tipos de variables, las variables categóricas o las variables numéricas, y dependiendo de con cuál de ellas se trabaje, tenemos un objetivo determinado. En esta ocasión vamos a trabajar con variables numéricas y nuestro objetivo es descripción. Todavía es no inferencial. Por lo tanto, vamos a trabajar calculando las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Recordemos que en el análisis estadístico de variables numéricas tenemos algunas medidas importantes, como por ejemplo las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma. Las medidas de tendencia central. Algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, tenemos la media, o también llamada promedio o media aritmética. Esta medida resulta de sumar todos los datos del conjunto y luego dividir el resultado entre el número total de datos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si queremos calcular la media aritmética de los datos que tenemos por aquí, de estos 4 datos, en primer lugar tendríamos que sumar justamente los 4 datos y luego ese resultado dividirlo entre 4. Así calculamos la media o media aritmética o promedio. Luego tenemos la mediana. La mediana, esta medida divide a los datos de toda la población en dos partes, haciendo que el 50% de los datos, de la cantidad de datos, esté por debajo de esta mediana y el otro 50% de toda la cantidad de datos quedará por encima de esta medida, de esta mediana. Por ejemplo, si tenemos que calcular la mediana de estos 1, 2, 3, 4, 5 datos mostrados por aquí, que ya están ordenados, la mediana sería fácil de identificar, sería 14. ¿Por qué? Porque la mitad, una vez que están ordenados los datos, la mitad, el 50% de los datos está por encima de ella y el otro 50% está por debajo de esta medida, que es la mediana. Bien, ahora tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un conjunto de 4 datos. Si queremos calcular la mediana, aquí ya están ordenados los datos. El detalle es que aquí el número de datos es par. Aquí arriba el número de datos era impar. Por eso era más fácil de calcular o de identificar la mediana. Cuando tenemos un conjunto de datos pares, es decir, la cantidad es un número par, la mediana se calcula, vamos a ver, sumando los dos datos centrales y dividiendo ese resultado entre 2. Bien, la otra medida de tendencia central es la moda. Este dato está representado por aquel que aparece con mayor frecuencia dentro de toda la lista de datos. Es decir,
es el dato que más se repite. Por ejemplo, si tenemos que hallar la moda en este conjunto de datos mostrados aquí, que ya están ordenados también, podemos notar que la moda en este conjunto de datos es 12. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. Muy bien. Las medidas de dispersión. Tenemos aquí las más importantes. En primer lugar, la desviación estándar, también llamada desviación típica. Esta medida nos da a conocer la dispersión de los datos. ¿En relación a quién? A la media aritmética, en comparación con ella. Es decir, a mayor desviación estándar, mayor dispersión de los datos en relación al promedio, a la media, es decir, cuánto están separados, cuánto están dispersos los datos comparados con la media aritmética. Luego tenemos la varianza, que también es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos, cómo varían los datos también respecto a la media aritmética, y se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. La desviación estándar está muy relacionada con la varianza. La otra medida de dispersión muy importante es el error estándar, o también llamado el error típico. Es el error estándar de la media aritmética. Mide justamente la variabilidad de la media, del promedio, de la media aritmética. Claro, recordemos algo importante. La desviación estándar está relacionada con la variabilidad de los datos. En cambio, el error estándar o error típico está relacionado con la variabilidad de la media. Esa es la diferencia entre estas dos medidas de dispersión. Intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Vamos yendo hacia este nuevo concepto que tiene que ver con la estimación. Veamos, un intervalo de confianza es un par de valores derivado de las estadísticas de una muestra, es decir, de las estadísticas que arroja una muestra, dentro de los cuales se encontrará, ojo, con una determinada probabilidad, el valor de un parámetro de la población. Es decir, si estamos buscando, si estamos analizando la media aritmética, el intervalo de confianza sería aquel que está formado por un límite inferior y un límite superior, dentro del cual va a variar la media aritmética o cualquier otro parámetro que se esté estudiando. Bien, ya estamos aquí en el programa SPSS y tenemos una muestra de datos. También tenemos algunas variables numéricas como edad, peso, talla e índice de masa corporal. También tenemos por aquí una variable denominada sexo, que es una variable categórica. Bien, a partir de estos datos de esta muestra, vamos a calcular en primer lugar
las medidas de tendencia central. Empecemos. Para ello vamos al menú Analizar, luego a Estadísticos descriptivos, luego a Frecuencias y hacemos clic ahí. Aquí restablecemos y vamos a elegir las variables de las cuales queremos extraer las medidas de tendencia central. En este caso vamos a elegir las 4. Clic ahí, Shift, clic al final y con esta flechita pasamos para este sector de variables. Hacemos clic en Estadísticos y escogemos las medidas de tendencia central que queremos calcular: media aritmética o media simplemente, mediana y moda. Hacemos clic en Continuar, luego retiramos Mostrar tablas de frecuencias porque estamos trabajando con variables numéricas y hacemos clic en Aceptar. Correcto, y aquí tenemos nuestras medidas de tendencia central para cada una de las variables. Tenemos primero la media, la mediana y la moda. Aquí está, vamos a ver por acá, la media, la mediana y la moda. De las variables edad, peso, talla e índice de masa corporal. Tenemos por aquí el promedio para la edad, que es aproximadamente 41,66 años. También tenemos el promedio para el peso, para la talla y para el índice de masa corporal. Lo mismo para la mediana y para la moda. La mediana, por ejemplo, nos indica en caso de los años y sale 42 años, significa que el 50% de nuestros datos está por encima de 42 años y el otro 50% de nuestros datos está por debajo de 42 años. Eso es el significado de la mediana. En caso de la moda, analizando la edad, aquí sale 38 años. Quiere decir que aproximadamente 38 años dentro de todos nuestros datos es el dato que más se repite. Y complementando, ya sabemos que la media es el promedio de edad de todo el conjunto de datos. Muy bien, entonces ahora ya conocemos las medidas de tendencia central y su significado. Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Para ello vamos a irnos al menú Analizar, luego vamos a Estadísticos descriptivos, luego hacemos clic en Descriptivos. Ahí vamos a escoger la variable o las variables a partir de las cuales queremos calcular sus medidas de dispersión. Bien, vamos a seleccionar estas variables. Podemos hacer algunas de ellas o podemos hacer todas. En este caso vamos a trabajar con todas. Escogemos las variables, hacemos clic en esta flechita, las pasamos por acá y luego hacemos clic en opciones. Aquí vamos a elegir precisamente las medidas de dispersión que queremos calcular. Por ejemplo, necesitamos la desviación estándar, la varianza y el error típico o error estándar. Complementariamente vamos a calcular también la media. Luego hacemos clic en continuar
y luego en aceptar. Bien, por aquí está justamente las medidas de dispersión. Hemos calculado también la media para poder realizar el cálculo del intervalo de confianza. Bien, para calcular este intervalo de confianza tenemos que primero analizar algunas cosas importantes. Veamos. Por ejemplo, en caso de la edad, que está por acá, recordemos que aquí están las variables edad, peso, talla, índice de masa corporal. Aquí está, por ejemplo, la media para la edad. Este sería el dato de la media aritmética. Este dato sería el error típico de la media en el caso de la edad. Este dato sería la desviación estándar siempre para la edad en este caso, y este dato sería la varianza, y así para las otras variables que se necesiten estudiar. Bien, entonces una vez que ya identificamos las medidas de dispersión, vamos a calcular a partir de alguna de ellas el intervalo de confianza. Veamos. Calculemos en primer lugar el intervalo de confianza para la variable talla. En este caso vamos a calcular ese intervalo de confianza para los datos al 95% de confianza. Es decir, usaremos el multiplicador 1,96. Este intervalo de confianza para los datos mide justamente o permite conocer el límite inferior y el límite superior de variabilidad de los datos respecto de la media, en este caso para la talla. Para calcular el límite inferior usaremos en este caso una calculadora. Veamos. En primer lugar tenemos que colocar el valor de la media. Necesitamos la media de la talla. Estos valores han sido extraídos justamente de acá. Si tenemos la variable talla, aquí está la variable talla, este es el valor de la media, 1,6705, lo hemos redondeado a 2 decimales. Luego necesitamos, para el caso de los datos, se necesita la desviación típica o también llamada desviación estándar. Aquí está, esta es la columna de la desviación estándar y es 0,06, está bien, 0,06, pero redondeando a 2 decimales sería 0,07 y eso está por acá. Entonces, con estos datos ya podemos calcular el intervalo de confianza para los datos en caso de la talla. Veamos. Bien, entonces primero colocamos la media 1,67, 1,67. Para el límite inferior restamos, ponemos menos, ¿menos quién? Menos este valor, 1,96 multiplicado por el valor de la desviación estándar, 0,07, igual, y sale este valor y lo vamos a redondear a 2 decimales, sería 1,53 y ese sería el valor, veamos, del límite inferior. Ahora, para calcular el límite superior del intervalo de confianza para los datos, vamos a calcular de la misma manera, pero en lugar de restar vamos a sumar. Entonces, primero la media aritmética 1,67, ahora es más el multiplicador 1,96 más 1,96 por
el valor también nuevamente de la desviación estándar, 0,07. 0,07. Igual, y aquí tenemos, redondeamos a 2 decimales, copiamos y lo pegamos por acá. Entonces ya está listo el intervalo de confianza con el límite inferior y el límite superior. Es decir, la variabilidad va desde, a nivel de talla, desde 1,53 hasta un límite superior de 1,80 para los datos. Ahora vamos a calcular el intervalo de confianza, pero para el caso de la media, es decir, cómo es la variabilidad de la media. En este caso lo haremos para el peso, trabajando obviamente en este caso al 95% y con el multiplicador 1,96. Entonces para el peso necesitamos la media, y ya está por acá. Este valor ha sido extraído de acá. Aquí está peso, la media, vamos a ver, peso, tenemos, vamos a poner la edad mejor por acá, la edad, vamos a cambiar con la edad, hagamos con la edad mejor, ya está. Entonces con la edad necesitamos la media aritmética de la edad. Entonces la media aritmética está por acá, la edad, la media es 41,66, eso está por acá. Necesitamos el error típico y ese dato está por acá, donde dice media, ahí dice error, ese es el error típico, 0,92, redondeando, aquí está. Y a partir de esos datos vamos a calcular el intervalo de confianza de la media, es decir, la variabilidad de la media, es decir, cómo varía la media. Bien, entonces hagamos el cálculo. Borramos esto y bien, empezamos. Colocamos el valor de la media, en este caso de la edad, 41,66 menos el multiplicador 1,96, ¿sí? Vamos a poner por acá menos 1,96 por, ahora es por el error típico o error estándar. Arriba era desviación típica o estándar, acá es error típico o estándar. Entonces ese valor es 0,92, 0,92. Bien, igual, y este es el valor. Lo vamos a redondear a 2 decimales. Copiamos y lo pegamos por aquí. Y redondeando a 2 decimales esto quedaría 86. Borramos los otros números. Ahora vamos a calcular el límite superior de este intervalo. Acá error típico o le ponemos, ahí está, vamos a ver, o estándar, ahí está mejor. Ahora el límite superior, ya lo tenemos por acá, vamos a calcular. Bien, otra vez, primero la media, 41,66, ahora es más, para el límite superior, más el multiplicador 1,96 por otra vez el error típico 0,92 igual, y este es el valor que vamos a redondear a 2 decimales. Copiamos y lo pegamos por acá. Redondeando a 2 decimales quedaría 46. Listo. Y ese sería el límite superior de este intervalo de confianza. Entonces, este intervalo nos indica que la media
para el caso de la edad varía entre 39,86 y 43,46 años. Ese es el intervalo de confianza para la media en caso de la edad. Bien, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.